Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a hacer un video relatado sobre lo que sucedió en Chile en los años 60. Durante los 60 hubieron ensayos diferentes para conducir distintas naciones latinoamericanas, revolucionarios o reformistas, democráticos o autoritarios, asociados a la violencia política, etc. Así en Brasil se había impuesto la vía autoritaria, pero en Chile el camino fue el reformismo. Desde el 58 el país atravesaba por una fase de transformaciones en que la orientación política fue cambiando progresivamente hacia la izquierda. Si bien ese año asumió la presidencia el líder de la derecha, Jorge Alessandri, Salvador Allende había impuesto un socialismo por una escasa diferencia de votos. Sin embargo, el proyecto de Alessandri para contener la inflación, planes de modernización, etc., no tuvieron resultados positivos. En 1964, los sectores de derecha decidieron apoyar a Eduardo Frei, candidato del Partido de la Democracia Cristiana. Influido por la doctrina social de la Iglesia Católica, el Partido de la Democracia Cristiana había virado hacia posiciones progresistas, aunque siempre antimarxistas. Con su consigna Revolución en Libertad como alternativa a la Revolución Cubana, Frei tuvo el decisivo respaldo de los Estados Unidos. Sin embargo, la crisis económica no pudo ser superada. En 1970, Salvador Allende se presentó a elecciones bajo la Unidad Popular, una coalición electoral que reunía socialistas y comunistas. El proyecto de Allende, conocido como la Vía Chilena al Socialismo, era abrir una vía institucional para la transformación socialista sin descuidar los mecanismos electorales. El nuevo presidente triunfó en la contienda electoral, la victoria fue ajustada y hasta hubo un intento de golpe de Estado que, si bien fue superado, no tardaría en reanimarse. Allende puso en marcha un programa de reformas estructurales que afectaban áreas claves de la economía del país. Si bien el gobierno de Frei había avanzado sobre algunos puntos, lo había hecho muy moderadamente, por lo que Allende se propuso profundizar en ello. La reforma agraria se consideró que los campesinos estaban organizados, debían tomar el control del proceso agrario, lo que condujo a una creciente actividad política del sector. Terratenientes y campesinos que presionaron por la aceleración de las exportaciones a través de tomas se enfrentaron de manera violenta. Las tomas llevaron a la intervención gubernamental y los latifundios expropiados. El costo político de terminar con el latifundio fue altísimo. La derecha agudizó su postura crítica, acusando al gobierno de violar la propiedad privada, por lo que el gobierno avaló la postura de sostener el marco legal que autorizaba estas expropiaciones. La nacionalización del cobre, a diferencia de la reformación agraria, la nacionalización del cobre generó mucho menos polémica, ya que se hacía desde varios años, venía construyendo un consenso en torno a las empresas privadas del cobre que venían usufructuando este exceso de recurso. En 1971 el Congreso aprobó por unanimidad el proyecto del gobierno sobre esta nacionalización de la gran minería del cobre. Reforma electoral. Bajo el gobierno de Frei se amplió el voto a los no videntes y bajo el gobierno de Allende los analfabetos consiguieron este derecho en el 72. Otra área muy importante de reforma es el combate a la marginalidad social. Sobre las bases de la promoción popular, el gobierno de Allende instaló un programa de desarrollo social, sindicalización campesina y creación de un área de propiedad social. Las reformas impulsadas por Allende, enumeradas hasta aquí, pueden considerarse una continuidad de aquello que se venía haciendo desde los 60. El gobierno de Allende pretendió traspasar esta área de propiedad social a las empresas más grandes del sector minero industrial. El traspaso de las empresas públicas al área de la propiedad social no provocó mayores dificultades. En sí, el gobierno de Allende fue un gobierno progresista, pero la decisión de realizar reformas económicas tan estructurales, valiéndose de recursos legales excepcionales y sin el apoyo del Congreso, llevó a que la derecha se radicalizara e hiciera llamados a resistir por todos estos medios, lo que consideraba un abuso de autoridad por parte de Allende. El discurso caló hondo en las clases medias chilenas, que comenzaron a movilizarse contra el régimen de Allende. También los Estados Unidos reaccionaron con la suspensión de créditos y los intercambios comerciales, lo que perjudicó la situación económica. En este contexto, el partido de Allende tuvo algunas diferencias. El Partido Comunista y el Radical siguieron apoyando el camino por Allende, en tanto que los socialistas y el MIR presionaron al gobierno por la radicalización de las medidas.
En medio de este clima, en el 73 hubo elecciones parlamentarias, por lo que la UP se impuso con el 43% de los votos. La derecha, que esperaba obtener la mayoría necesaria para exigir la destitución de Allende, ante la derrota y con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, optó por un golpe de Estado al mando del general Augusto Pinochet. El 11 de septiembre de 1973 se pondría fin a la vía chilena al socialismo.